por el otro lado, venga, miremos, aquí ya el Buget nos dijo que ya había terminado, que ya había, dice, deployment subset, o sea que ya terminó. Si observáis, aquí en mis recursos, él ya nos creó un servidor Anubis y una base de datos llamada Afrodita. Dentro de esa base de datos es que nos vamos a conectar. Si yo vengo aquí a la base de datos Afrodita, ¿qué encuentro? Él ya me da la ubicación, la dirección de la base de datos. Entonces, ¿cuál es la dirección? anubis.database.windows.net. Yo me podría conectar a esa base de datos. Venga, verifiquemos a ver si es verdad. Yo creo que yo por aquí, si habré instalado yo el SQL Management Studio, yo creo que sí. SQL Management Studio. Ay, qué madre, no lo tengo instalado. Bueno, luego lo instalo, no importa. No lo he instalado en esta máquina, o no lo necesito tampoco. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a conectarnos a esa base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ligar todo. Por el momento dejémoslo así, Category ID más ID. Yo a ustedes les he compartido un documento, también se los puse ahí en los documentos disponibles del documento. Y el documento se llama MVC. Tiene algunas cositas que nos van a servir para manejar MVC. Voy a abrir este documento. Yo cierro este para ir liberando memoria. Vamos a quedar yo cortico, que ahorita lo abrimos. Entonces, en este documento de MVC, por aquí está, tengo algunas cosas que nos van a servir. Por ejemplo, data annotations. Por aquí tengo una que siempre se me va la memoria. Se me olvida cómo se hace algo. Aquí en data annotations hay una anotación que es esta, ya les digo, aquí index. Si yo quisiera, que no es posible que hayan dos categorías con el mismo nombre. Pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Cierto que no tiene sentido que haya dos categorías con el mismo nombre? Entonces, bueno, pero aquí no me da el copy-paste, aquí no lo tengo. Entonces, hay una anotación que se llama index. Entonces, cuando yo le digo index, él implica, importemos otro namespace, que es el System Components Schema, y en index le voy a colocar el nombre que yo quiero que tenga mi índice. El nombre del índice yo recomiendo que contenga el nombre de la tabla, que en este caso viene siendo category, el nombre de los campos que componen el índice, que en este caso el campo o los campos, en este caso es descripción, y luego me gusta colocarle el sufijo index. ¿Esto por qué lo hago? Porque los índices tienen que ser únicos a nivel de base de datos, o sea, no pueden haber dos índices que se llamen descripción en la base de datos. Y como el campo de descripción va a estar en varias tablas, es importante colocarle como ese nombre. Y ahora, hay otra propiedad que se llama, hay otra propiedad en el índice que se llama isUnique. Y la propiedad isUnique, vamos a marcarla en true. ¿Qué significa que este índice sea true? Que ni a bala haya un índice con eso. ¿Listo? Bueno, señores, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a unir todo esto para poder crear el primer administrador de categorías. Vamos a crear hoy el CRUD que nos permita por web adicionar, modificar, borrar, listar categorías. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Muy fácil. Simplemente, primero voy a ir aquí al proyecto del backend y en el backend voy a conectar esa base de datos. Entonces, el proyecto del backend tiene un archivo que es el archivo webconfig. Y en el archivo webconfig es donde se define la conexión a la base de datos. Bueno, la conexión a la base de datos, él nos provee a nosotros, la conexión se llama default connection. Cuando dice aquí connection string, dice data source, y data source nos pone toda esta cosa largota. Data source es la base de datos a la cual nos vamos a conectar nosotros. Les voy a quitarle todo esto, está por acá, listo, hasta initial catalog.
Y aquí le voy a poner el nombre de la base de datos donde lo vamos a conectar. ¿Y recuerdan cuál es? Es lo que le habíamos puesto aquí. Es este nombre. anubis.database.windows.net. Ese es mi nombre de base de datos. Es anubis.database.windows.net. Verifiquemos que esté correcto. Es anubis.database.windows.net. Es la que le ponemos. Después dice Initial Catalog. El Initial Catalog le vamos a colocar el nombre de la base de datos. ¿Cómo llamamos a nuestra base de datos? De nuestra base de datos no. El servidor se llama Anubis. La base de datos se llama Afrodita. Aquí no importa si la ponemos en mayúscula o en minúscula, porque Afrodita es nuestra base de datos. Y luego el por defecto tiene algo que se llama Integrated Security True, seguridad integrada de Windows. Esa seguridad integrada de Windows a mí no me sirve. ¿Qué seguridad nos sirve a nosotros? Nos sirve en la seguridad de SQL, de seguridad de SQL. Entonces, para poder, eso nos interesa es loguearnos con otro tipo de seguridad. ¿Ves qué le pasó? Ya se me... Este cable está como todo malito. Entonces yo me entro aquí. Epa, pero ¿por qué si me deja? A ver, aquí en Azure ya tengo conexión. Ya no tengo acceso a GitHub. Ya te miro aquí algo. Ah, no. Ahora ya llegó, ya llegó. Estaba flojito, listo. Voy a mirar aquí solamente un string de conexión que me sirva de muestra porque no he podido aprendérmelo de memoria. Listo, entonces, la seguridad, ya le vamos a decir, por esta no es. La seguridad la cambiamos por Integrate Security y la vamos a cambiar por estas otras etiquetas que son el nombre que le vamos a dar a mi conexión. Entonces cambiamos Integrate Security. Yo lo pongo aquí, es que no tengo dañé el clipboard en estos días compatible. Entonces la vamos a llamar por Persist Security Info. Entonces cambiamos este Integrated Security. Este señorito cambia por Persist Security Info. Persist Security Info. Y aquí le vamos a marcar. Quiero poner este aquí. Listo. Persist Security Info True, User y Password. Listo. Entonces luego le vamos a poner Persist Security True. Significa que es seguridad integrada. Después le vamos a poner User, el usuario que dijimos que iba a ser el administrador. ¿Qué ese es? Zulu. Ahí no importa también si le ponemos mayúscula y minúscula. Y luego sigue el password. Y el password es el password que le pusimos a nuestra base de datos, que en este caso viene siendo Loki 666. Así lo puse. Loki 666 asterisco. Ahí que hemos configurado. Hemos configurado cómo nos vamos a pegar a la base de datos. Y ahí vamos, tarancito. Listo. Ahí está. Bueno. Luego de esto vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que mi proyecto de backend pueda ver el proyecto de domain, que es donde tengo el category. Para hacer eso me toca agregar una referencia. Si están en la misma solución, hay que agregar una referencia. Entonces, donde dice reference en el proyecto del backend, le puedo decir clic derecho y agregar una referencia. La referencia va a ser una referencia dentro del proyecto. ¿Y a cuál lo vamos a referenciar? Vamos a referenciar el proyecto del domain. Y aquí le digo, ok. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve para que el proyecto del backend pueda usar el proyecto del domain. Si no hacemos ese pasito, no lo va a usar. Ahora, dentro de la carpeta Models, vamos a necesitar una clase para conectarnos a la base de datos. Entonces, en la clase Models, que en este caso, de hecho, tengo ahí unos modelos ya creados, voy a adicionar otro modelo. Y va a ser una clase, y esta clase se va a llamar la clase Data
context. Ojo con esta clase que es muy importante. No. Incluso de hecho, dejémosla aquí, pero este data context no lo voy a crear en el modelo, sino que lo voy a crear en el domain. En el domain va en ambas clases. Voy a crear en el domain una nueva clase que es la que me va a conectar a la base de datos. Esta la voy a llamar data context. Oh, perdón, ahí me equivoqué. Este data context no va en el modelo del backend, la voy a eliminar de aquí. Sino que esta data context la estamos colocando en el domain. Esta clase debe ser una clase pública. Va a ser una clase public data context. Y esta clase de data context va a heredar de otra clase que se llama el DB context. Cuando yo le digo DB context, él no entiende qué es. Y hay que importar el data entity. Eso es una librería de entity framework. ¿Ahí qué le vamos a decir? Que nos vamos a conectar a una base de datos. Y cuando le diga data context, tengo que crearle un constructor a esta clase. Le digo constructor, setor. Y el constructor va a invocar el constructor de la superclase. Entonces le pongo aquí como parámetro base y le voy a colocar el nombre del string de conexión. ¿Alguien recuerda cómo se llama el string de conexión? El string de conexión es el nombre que le pusimos aquí en el webconfig. El string de conexión se llama default connection. Y como arte de magia, ¿esto qué va a servir? Esto va a servir que cuando hagamos esto, ¿qué le estamos diciendo? Cada que usemos la clase data context, significa que vamos a validar si hay conexión. ¿Qué va a hacer? Se va a conectar a la base de datos. Si la base de datos no existe, la crea. Y si la tabla no existe, la crea. La tabla que vamos a crear, que es la tabla de category. Así funciona Entity Framework. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Ahora sí, ya estamos del otro lado. En la clase Models voy a referenciar esa clase de data context. Les voy a adicionar una nueva clase. Y esta nueva clase la voy a llamar Data Context, pero la voy a llamar Data Context Local. Entonces les digo por qué hago este paso. Y la clase Data Context Local solamente va a heredar de la clase Data Context que tenemos en el otro lado. Ustedes están diciendo, Esteban, ¿por qué hace ese paso? Relajado, que ahorita van a saber por qué. Aquí tengo que importar ¿qué? Tengo que importar el dominio para que entienda que hay una clase. Déjenmelo ahí, aquí me puedo borrar incluso la palabra products. Y dejémoslo aquí. Bueno, ahí vamos. Ese viene siendo mi modelo de dominio. Cuando me vaya a conectar a la base de datos, vamos a conectarnos con el Data Context Local para que nos funcionen las migraciones. Ahora les digo qué es lo de las migraciones de la base de datos. Porque si no lo hacemos con migraciones, no nos va a funcionar. Ahora, en ese orden de ideas, ya tenemos el modelo, ya tenemos la conexión a la base de datos. Ahora lo que necesitamos crear es el controlador que nos administre. Es el equivalente al ViewModel aquí en MVC. Entonces, para que me funcione el siguiente paso, hay que darle una compiladita al proyecto. Entonces, hay que crearle una compiladita al proyecto donde tengo el modelo del contexto. Entonces, simplemente aquí en Solution, voy a decirle aquí en Build, le voy a decir aquí que Build Solution. ¿Para qué? Para que me genere todas las DLLs necesarias. Esperemos un momentico. Si no hago esto, no me va a funcionar el controlador, porque no va a encontrar las DLLs actualizadas. Esperémoslo un tantito. Ahí va. Ahora les va a quedar más difícil a ustedes, que tienen que ir haciendo la práctica y al mismo tiempo no atrasarse con eso. Papá maldito, no me va a dejar dar clase, hombre. ¿Cómo? Oh, la ventaja es que con este grupo llevo una clase adelantada.
Sí. Y hoy pienso avanzar bastante para avanzar con ustedes lo que voy a avanzar con el otro grupo en la semana que viene. ¿Listo? Para que cuando ya nos empatemos. O sea, voy a gastarme el ahorrito que tengo con ustedes. ¿Cómo? ¿Qué hambre? Vamos hasta las 10 derecho. Si tiene mucha hambre allá va a traer para marcatico para todos. Bueno, para usted y para mí pues nomás. Bueno, para usted me da una papita pues. Bueno, listo, pega. Bueno, ahí está. Tema. Si no estamos mal, aquí nos dice Bill Sustes. Ahí lo construyó. Debe ver lo que sigue. Vamos a irnos a la carpeta de los controladores. Aquí estamos trabajando en MVC. En la móvil trabajamos en MVVM. MVVM es Model, View, View Model. Y aquí es MVC, Model, View, Controller. Ya tenemos los modelos que están en la capa Model. No tenemos, ya vamos a generar el controlador. Y cuando generemos el controlador, de una vez vamos a generar las vistas. Las vistas es que lo que el usuario ve es el equivalente a las pages. El controlador es que donde está la lógica de negocio. ¿Es equivalente a qué? A las View Model. Y el modelo es lo mismo en el modelo, son las clases que nos van a servir de referencia para poder los datos que vamos a operar entre los dos anteriores. Entonces aquí en la carpeta de controllers voy a agregar un nuevo controlador. Voy a decir aquí adicionar un new controller, y el new controller no lo vamos a crear como un controlador vacío, sino que vamos a irnos por esta que nos va a ahorrar mucho trabajo. Vamos a crear un MVC File Controller with views using Entity Framework. Y una vez vamos a crear todo el CRUD completo. Crear, modificar, borrar, categorías. Entonces le digo adicionar. Así es igualito en el AS400. ¿Sí que Rodri? Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Entonces ahora le decimos Model Class. Dice, ¿sobre qué modelo te vas a basar para hacer eso? Obviamente sobre el modelo. Nos vamos a basar sobre Category. ¿Cuál va a ser tu data context? Cuando le decimos el data context, él aquí nos da los dos data context. El data context, que es el del domain, o nos dice el data context local. Utilicen por favor el local. Si no utilizan el local, serviría cualquiera en este punto. Pero luego cuando le hagamos un cambio a la base de datos se nos revienta por acá. Entonces por eso háganlo con local, para que no tengan lío. ¿Listo? Ahorita sí, este es el backend. Ahora, cuando nosotros creamos un controlador, los controladores siempre van en plural. O sea que si el modelo es category, el controlador se va a llamar categories. Ahí está, lo pluraliza en inglés. Ahora, es importante que me marquen esto, que vamos a usar acciones asíncronas. Queda más profesional si hacemos el controlador asíncrono. Y el controlador se llama Categories Controller. Si le decimos adicionar, pasa algo maravilloso. Si no hay derrumbe, pues si esto está bien, vea lo que va a pasar acá. Ahí ya nos va a crear todas las vistas y nos va a crear la lógica necesaria para conectarnos a la base de datos, para consultar las categorías existentes y de hecho incluso hacer las validaciones. Vamos a ver si es verdad. Ahorita esculcamos ese código. Por el momento, dejémosle ahí. Se demora un tantito. Ahí está. Ahora analizamos este código que él nos generó ahí. Incluso hay unas cosas que yo borro porque no me gustan y las modifico. Pero ahí está. Él funciona. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a crear una acción en el menú para que eso nos funcione. El menú hay una vista especial que se llama la vista Underline Share. Y en la vista Underline Share, en la carpeta Share hay una vista que es la Underline Layout. En esta vista, esto es código HTML. Y en el código HTML de la aplicación tenemos el menú Home, el menú About y el menú Contact. Ahora ya lo vamos a ver que ya vamos a ejecutar esto. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a duplicar esta línea y voy a crear otra nueva línea que va a llamar Categories. Las categorías. Esta viene siendo como la master page. Categories. Ahí está. Cuando ejecutemos a Categories, yo lo primero quiero que me muestre es la lista de las categorías. O sea que vamos a mostrar el index. Index es la lista de categorías o la lista de productos, la lista de lo que hagamos. Y luego va el nombre del controlador. Y el nombre del controlador se llama Categories Controller. Pero aquí nos obviamos la palabra controller.
solamente le ponemos categories y él asume que es categories controller. Ya estamos listos para ejecutar este proyecto. Para ejecutar este proyecto vamos a asegurarnos que el proyecto de backend esté como proyecto principal. Entonces voy a decirle aquí backend, clic derecho y le voy a decir set as startup project, arranque como proyecto de inicio y voy a correr. Si estamos de buenas, solo si estamos de buenas, se va a conectar a Azure, nos va a crear la base de datos, va a crear la tabla de categorías y ya tenemos listo para administrar categorías. Vamos a ver si es verdad. Igualito a Windows Phone, ¿cierto? Así, tal cual. Vamos a ver si sí o si no. Igualito a la S400, ¿cierto, Rodrigo? Entonces voy a hacerlo aquí por Google Chrome y voy a correr el proyecto. Y ya también podemos crear usuarios. ¿Cómo? No. Porque yo no le he hecho cambios a las tablas. Si yo le cambio un atributo a la tabla, ahí sí. Entonces vea que ahí se va a ejecutar y ya lo que va a pasar, aquí dice, está jodiéndome aquí. Bueno, ahorita lo cambio por otro. No importa, él está ahí. Está cargando. Ve, yo por aquí tenía el database. Esperemos a ver. Si no lo abro por... Buena pregunta. Uno puede montar la base de datos local y luego migrarla a Azure. También se puede hacer. Pero implicaría tener instalado aquí motor de base de datos y no quiero instalar el motor. ¿Cómo uno lo puede hacer así? Sí, claro. Entonces yo paro este proyecto que no me va a correr bien en Chrome. Lo va a correr mejor en Internet Explorer. En este virus. Corrámoslo en... o Internet Explorer, cualquiera de los dos. Ahí está, ahí va. Ya ves lo que va a pasar acá. Posiblemente, si es un error lo arreglamos, no hay problema. Dice, esperando localhost. ¿Cómo? Esperemos. Ahí va. Vamos a decirle, sí, ahí está. Listo. Entonces, si observáis, vea cómo nos quedó aquí, vea cómo nos quedó aquí el menú. Tenemos Register para registrar nuevos usuarios, Login para loguear porque le dijimos que iba con seguridad. Tenemos Application Name, no le hemos cambiado. Tenemos Home, el menú Home, el menú About, el menú Contact y el menú de Categories. Si yo entro al menú Categories, en este momento se demora porque aquí, bueno, aquí nos sacó porque la dirección IP, él hace unas validaciones por direcciones IP que pueden acceder a la base de datos. Lo dice adrede. Para que todos podamos acceder, voy a entrar al Azure, a mi configuración de Azure y voy a cambiarle algo. ¿Dónde se hace eso? Aquí en el servidor Anubis hay algo que se llama Firewall. Y en el firewall yo tengo cerradas, aquí tengo las direcciones IP que estoy cerradas. Entonces voy a decirle que me habilite desde la 1.1.1, que me habilite hasta la 255.255.255.255. O sea, lo estoy dejando abierto. Normalmente esto en seguridad, pues no sé. ¿Cómo? Ah, no, sí está. Dice, está mal esto. Rule name, le voy a poner todas. Voy a decirle que me marque desde la 1.1.1.1 hasta la 255.255.255. Listo. Voy a decirle, voy a decirle aquí que save. Estoy actualizando las reglas del firewall y ahí ya le di acceso a todas las direcciones IP. Porque aquí este man me falló, fue por acceso. Si lo volvemos a hacer, ya debería. Era adrede. Vamos a ver. Ahí está. Tarán, ¿sí ven? Él tiene unas validaciones que son por IP. Ahí se las dejé abiertas a todas las direcciones IP del mundo para que no vayan a tener ustedes líos cuando van a entrar ahí. De hecho,
Ahí lo tengo en localhost. Entonces, si ustedes observan, dice create new y aparece description. Si yo le digo create new, aquí que ya me aparece la descripción para crear ¿qué? Las diferentes categorías. Entonces las categorías, supongamos que llame lácteos, create, y ahí ya nos creó la categoría lácteos. Que yo quiero crear otra, voy a crear la categoría de frutas y verduras, create, voy a crear otra categoría que se llame licores. Ahí está, listo, ahí está, tarán. Voy a crear otra librería que se llame, ¿qué? Carnes. Otra letrería que se llame aseo hogar. Y así sucesivamente. Y yo puedo después, y no solamente las puedo crear, ¿eso dónde está quedando metido? En la base de datos, ya estamos ya la hemos creado de una vez en la base de datos en Azure. Ahora, mira que si yo le digo create new, y yo le digo create, él me dice, el campo tiene una descripción requerida. Y si la descripción es de más de 50 caracteres, vea que él hace esa validación incluso en tiempo real. Dice, el campo de descripción solo puede contener 50 caracteres de longitud. Ahí tenemos ya todas las validaciones. ¿Y qué pasa si yo intento meter una categoría que ya existe? Si yo intento meter otra vez lácteos, me debe decir que ya existe, pero si yo le hago en este momento, la aplicación se revienta. ¿Por qué? Porque no lo estamos validando. O sea, hicimos que la base de datos no se dejara comer cuento, pero no hemos organizado nuestra lógica de negocio para validar eso. Ahora lo hacemos. Ahora, también podemos editar. Supongamos que yo voy a crear otra categoría que se llame aseo personal. Personal. Y yo me equivoqué y escribí personal con X. Ahí está, create. Terrible, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos, ¿por qué me lo organiza en orden alfabético? ¿Por qué creen? Porque le creamos un índice de descripción. Entonces el índice de descripción es el que hace que me quede organizado alfabéticamente por descripción. Y si yo quiero editar este aseo personal, simplemente le digo edit y voy a cambiar aseo personal con X, lo vamos a cambiar a personal con S. Entonces ahí tarán. ¿Tarán o no tarán? Una berraquera de tarancito. Listo, ahora, vean lo que vamos a hacer, incluso vamos a hacer más arrechos todavía. Y si yo creo una nueva, voy a crear una categoría llamada borrame. Listo, ahí está la categoría borrame. Y yo después le digo delete. Me pregunta, ¿estás seguro que quieres borrar la categoría borrame? Si yo le digo back to list, pues para el mamón no hay ley y no la borré. Pero si le digo delete y luego le digo delete nuevamente, ahí ya qué pasa, ya no hay categoría borrame. O sea, tenemos un CRUD completo. ¿Cuánto nos demoramos? Simplemente nos demoramos ahí seteando unas cositas. De hecho fue muy breve. Ahora vamos a crear el otro modelo. Fácil, esto es, mejor dicho, yo no le voy a dedicar mucho tiempo al backend. Quiero que hagamos el backend súper rápido porque me interesa es que hagamos la app muy bacana. Eso, vamos ahora y vamos a llevar las cosas. ¿Cuánto vamos? De pronto, depende. Vamos a ver, es que me interesa más avanzar en la móvil que en el back. No me interesa tanto el back, me interesa más el front. El front es lo importante ahora. Listo, listo. Ya tenemos el modelo de categorías. Ahora vamos a crear productos. Entonces, ¿dónde los debemos de crear según esto? En el modelo, en el proyecto domain, vamos a agregar otra nueva clase. Entonces vamos a adicionar un new item. Y el new item ya no lo vamos a llamar, ya no lo vamos a llamar clase 1, sino que vamos a crear otra clase que se llama product, que va a ser la información de los productos. Product, ahí va. Entonces ahí tenemos la clase product. Todas estas clases deben ser públicas. Él por defecto me las pone privadas. Entonces voy a crear aquí la clase product. Y esta la vamos a llamar product y vamos a crearle el primer atributo. Desde el primer atributo de product vamos a llamarle product ID. ¿Cómo vamos de tiempo, Joa? Ya, listo. Ahorita hacemos el modelo product. Grabemos hasta acá.